Listo, muy bien. Entonces, lo que estábamos estudiando en esta parte de la materia es justamente, como dice acá, la unidad número 2 es cómo se relacionan las ondas con luz. Ya hemos estudiado bastante de ondas, cómo se mueven, qué tipos de ondas hay, etcétera. Y vamos a... ahí sí. Estábamos relacionando distintas propiedades que habíamos estudiado de la luz, cómo se aplican para las ondas y cómo se expresan algunos fenómenos de la luz, como por ejemplo los colores. Bien, entonces una de las primeras cosas que habíamos visto es qué es la luz, si es que era una onda o una partícula. Bueno, hay un poco de... o sea, ustedes ya pueden tener la respuesta porque justamente la luz se explica en parte de la parte de la materia de ondas. Así que se pueden imaginar que justamente son ondas. Sin embargo, la respuesta no es tan simple. Hay algunas propiedades de la luz que pueden ser más fácilmente explicadas como onda y otras que son más fácilmente explicadas como partículas. Como muestra esta caricatura que pone en paralelo lo que estaban haciendo Christian Huygens e Isaac Newton, que se preguntaban cuál es la naturaleza de la luz. Christian Huygens decía que se movía como onda y Isaac Newton decía que se movía como partícula. Entonces decía Newton que existían estos corpúsculos, que cada uno de ellos era un pedacito de luz. Sin embargo, el modelo real, el modelo, no sé si actual, pero al menos el modelo actual, el que más está aceptado hoy en día, es un modelo dual que le llamamos, en que la luz se comporta como las dos cosas, como onda y como partícula. Entonces son, aquí como dice, ambos modelos eran parcialmente ciertos. Hoy sabemos que la luz puede ser entendida como una onda electromagnética, pero también puede ser considerada como partículas llamadas fotones, por lo que en parte tanto Huygens como Newton tuvieron la razón, y el modelo entonces que actualmente explica la luz se llama onda partícula o modelo dual. Entonces cualquier fuente de luz emite estas partículas que son fotones que se pueden estudiar a gran escala también como ondas. Ahora bien, no se puede observar un fotón en particular como si se pueden hacer a veces observar electrones o átomos en particular. Un fotón en particular no se puede observar, dado que es una cosa tan ínfima, ínfima, tan pequeña que no es posible medirlo. Y bueno, es difícil hablar de observar un fotón porque cuando estamos observando cosas como por ejemplo, ya observo mi teléfono, lo que está ocurriendo es que vienen fotones de afuera, entran por mi ventana, rebotan en el teléfono y después llegan a mis ojos. Entonces, yo lo que estoy deseando para observar el teléfono son fotones, y no puedo observar otros fotones para ver fotones. La luz, habíamos visto también que se propaga en línea recta, esto no lo habíamos visto en tanto detalle, pero cuando la luz viaja, si es que encuentra algún obstáculo, que ese obstáculo no es transparente o translúcido, y no puede atravesarlo, se genera una sombra, como podemos ver acá. Entonces la sombra que aparece en cualquier objeto que podamos ver es porque la luz no pudo atravesar un objeto y se generó sombra. Entonces, por ejemplo, cuando estamos de noche, aquí en la Tierra estamos de noche porque no nos llega la luz del Sol, porque la otra mitad de la Tierra bloquea la luz del Sol. O cuando estamos en un eclipse de Sol, lo que ocurre es que la Luna se pone enfrente del Sol y por lo tanto quedamos dentro de la sombra de la Luna. Así entonces, entre muchas otras cosas. La luz tiene una rapidez que es muy, muy, muy grande. No hemos hecho ejercicios de esto, pero les voy a decir cuánto es el número nomás. Son 299.792.458, perdón, 299.792.458 metros por segundo. Bien, es increíblemente rápido. Antes de continuar, aquí una pregunta. ¿Qué eran los fotones? Los fotones son partículas de luz que van vibrando a distintas frecuencias. Entonces, son casi como paquetitos de onda, muy, muy compactos, y son una manera que tenemos para estudiar la luz como si fuera una partícula. Perdón. Entonces la rapidez de la luz de este número es una constante universal y es considerada una de las más importantes junto con la carga del electrón o la masa del protón, entre algunas otras. Esto es tan rápido que si ustedes viajaran con esta rapidez, podrían darle 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo, alrededor del Ecuador. Así que sí, es realmente rápido.
podrían llegar de la Tierra a la Luna, ir de ida y vuelta en 2 segundos y medio más o menos, y podrían ir desde la Tierra al Sol, o desde el Sol a la Tierra, en 8 minutos. Así que por muy grande que sea la rapidez que tiene la luz, no es instantánea. Como mostraba acá, por ejemplo, Johannes Kepler, él pensaba que la rapidez de la luz era infinita, pero después algunos experimentos permitieron determinar que la rapidez de la luz no era infinita. Entonces, por ejemplo, aquí a mediados del siglo XIX, el físico francés Armand Fizeau desarrolló un sistema de espejos y una rueda dentada para medir la rapidez de la luz con una precisión bastante buena. Estas son 310 millones de metros por segundo, estos son 299 millones de metros por segundo, así que es un error como del 10%, perdón, como de 1%, perdón. Así que una muy, muy, muy buena precisión. ¿Hay más experimentos para medir la rapidez de la luz? Sí, por supuesto, pero nos vamos a poner todos acá. Y finalmente, otra cosa que habíamos visto acá, antes de pasar a ver, a llenar los huecos que habíamos dejado acá, eran algunos orígenes de fenómenos lumínicos, como por ejemplo los colores. Bien, habíamos visto que la luz blanca, como por ejemplo la luz que nos llega del sol, es una luz que tiene suma de todos los colores y esta se puede dispersar de algunas maneras, ¿ok? Por ejemplo, en un prisma. Aquí hay un prisma, como este que está acá, ocurre un fenómeno que se llama dispersión cromática, no le habíamos puesto nombre, pero lo que ocurre aquí es que la refracción, la luz que entra aquí el prisma se refracta, pero se va a refractar en distintos ángulos. Miren, déjenme buscarle algo por acá. Que aquí tengo. Este es un cassette y esta es la carátula de ese cassette. Entonces, como dice aquí, este cassette se llama The Dark Side of the Moon, que es un cassette de Pink Floyd, como dice ahí arriba. Entonces aquí lo que se simboliza es un prisma, en donde por este lado de acá entra un rayo de luz blanca y dentro del prisma la luz se refracta, ¿ok? Como lo que pasaba dentro de un vaso con agua. Si ustedes ponían un lápiz, el prisma o sea, el agua se refractaba, los rayos de luz se desviaban. Entonces, en este prisma, bueno, en el que aparece aquí en el libro, en el que aparece aquí en la carátula de este álbum, también pasa eso, pero pasa algo bien interesante, que los distintos colores que aparecen se desvían cada uno un poquito más que el anterior. Entonces voy a buscar acá una animación que muestra justamente eso. Y se las muestro en un momento. Un prisma dispersivo, exactamente aquí está ya. Me gusta mucho esta animación. Vamos a mostrarla. Entonces, en esta animación se ve que la luz blanca entra por acá y en cada una de los lados del prisma donde interactúa la luz, esta se va a desviar un poquito. Bien, entonces fíjense que la luz viaja por acá y al entrar a este prisma, la luz se va a desviar más pegada a la línea normal porque por lo que habíamos estudiado, por la refracción de la luz dentro del prisma, la luz viaja más lento, entonces se va a pegar una frenada y se va a pegar más a la línea normal. Pero la cantidad que estas rayos de luz se desvían depende también del color. Y recuerden que el color está asociado con qué propiedad de las ondas. Si es que tienen la respuesta, déjenla en el chat. Yo se les voy a decir en un momento si es que la respuesta está correcta o no. Pero aquí la animación también lo muestra. Fíjense que la onda roja no es igual que la onda morada. Bien. Efectivamente, Vicente Jarpa tiene la respuesta correcta. Distintos colores tienen distinta longitud de onda. Fíjense que la onda roja, cada una de las ondas está más separada o está más espaciada que las ondas moradas que están todas más apretaditas acá.
Entonces las ondas que tienen mayor longitud se desvían menos, mientras que las que tienen menor longitud de onda se desvían más. Entonces en este caso la onda morada, que es la que está acá abajo, por acá abajo, es la que más se desvía, pero la onda roja, que es la que está acá, es la que menos se desvía. Bien, esta, justamente como dice, me dice su compañera aquí por mensaje privado, Deina, la propiedad que gobierna que estas ondas se desvíen es la refracción, exacto, pero la refracción afecta a distintas ondas de distinta manera. Yo puse las notas de la prueba anterior, no, las que me enviaron en estas semanas no. Entonces, esto muestra, y de hecho esto fue lo que hizo Isaac Newton, y hay muchas pinturas conocidas de Isaac Newton donde hizo esto, que la luz blanca se separa y está conformada por todos los colores del arco iris. Y aquí están los 7 colores típicos que aparecen desde el rojo hasta el violeta. Mientras más longitud de onda más se desvía, o al revés, es mientras menor sea la longitud de onda más se desvía. Perdón, sí que lo dije al revés. Las que tienen longitud de onda más larga, como por ejemplo la roja, aquí es la que menos se desvía. O sea, al salir del prisma es la que sigue el camino más parecido al rayo de luz original, mientras que la que tiene menor longitud de onda, la morada, es la que más se desvía en cada uno de estos, estos intercambios entre pasar del aire al prisma y después del prisma al aire nuevamente. Entonces ahí tenemos el origen de distintos colores que pueden aparecer de la luz blanca. Entonces, si es que hay un objeto lo ilumina la luz blanca, como por ejemplo la que viene de afuera, desde nuestra ventana, y me ilumina a mí, por ejemplo, o ilumina la polera que yo tengo acá atrás, o ilumina la muralla, o ilumina mis lentes, mis audífonos. Cualquier objeto que se vea iluminado por luz blanca va a absorber la mayoría de los colores, excepto los colores que generan o los colores que hacen que veamos a los objetos del color que tienen. Me explico. Voy a volver en este momento al libro de clases. Entonces, en los colores de nuestro entorno, por ejemplo, se originan de la siguiente manera. Aquí tenemos un pimentón rojo que está siendo iluminado por luz blanca. La luz blanca está siendo generada por todos estos colores, pero de todos esos colores solamente sobrevive el rojo, porque todos los otros resultan absorbidos por la estructura molecular que tiene el pimentón en su capa superior. ¿Qué sucedería si iluminamos el mismo pimentón con luz monocromática, por ejemplo con un láser verde? Bueno, esa es una de las preguntas que yo les había hecho en la evaluación de la semana pasada y que vamos a pasar a revisar en un momentito. Bien, ¿cómo se producen algunos colores? Por síntesis aditiva, como dice acá, si es que ustedes iluminan de distintos colores alguna superficie, esos colores se pueden mezclar. Lo que ocurre, por ejemplo, con este disco cromático, donde si lo hacen girar van a obtener más o menos un color blanco o medio grisáceo. Por filtros, dado que los filtros pueden absorber una parte de la luz, de hecho eso se usa en astronomía, que es bien interesante. Y por interferencia, por ejemplo, lo que ocurre con la superficie de los CD, esto también se lo mostré con un CD, o lo que aparecía en algún lugar, un poco más arriba, acá. Por ejemplo, las burbujas de jabón. En las burbujas de jabón aparecen un montón de colores y ahí lo que ocurre es que hay una interferencia de la luz entre la capa exterior y la capa interior de la burbuja de jabón, que es una capa delgadísima, porque la burbuja tiene una película delgadísima que mantiene su estructura, y la luz interactúa ahí y resulta que en ese proceso se aniquilan algunos colores por medio de este proceso que se llama interferencia, que lo habíamos visto también en uno de los videos, que ocurría con las ondas. Si es que llegaban dos ondas que no estaban exactamente en fase, podían eliminarse algunas de ellas. Y finalmente lo que habíamos visto es un poco más abajo, acá. El espectro electromagnético, que era distintos rangos de luz o distintos tipos de luz que podíamos ver. ¿Okay? El ser humano puede percibir la luz visible compuesta por todos los colores y solamente esa. Bien. Sin embargo, esta es una pequeña parte del espectro electromagnético y el espectro electromagnético está conformado por 7 tipos de radiación distintos, 7 tipos principales de ondas. Primero teníamos la luz visible, que es por la que parte la observación de nuestro mundo, porque nuestro ojo
captura luz visible. Sin embargo, hay más allá de eso y se descubre el infrarrojo y el ultravioleta, que son respectivamente los que están a longitudes de ondas más largas que el rojo y a longitudes de ondas más cortas que el ultravioleta. Y más allá del infrarrojo tenemos también las microondas y las ondas de radio, y más allá del ultravioleta también tenemos los rayos X y los rayos gamma. Teniendo entonces en cuenta todo esto, fue que nos fuimos a hacer nuestra evaluación de física, que se los voy a mostrar ahora, y vamos a ver entonces, vamos a hacer una revisión de cómo se podía responder esto bien. Entonces, lo que voy a hacer también es eventualmente hacer algunas preguntas a ustedes, no a alguien en particular, pero si tienen alguna idea de cuál es la respuesta, me gustaría que la dejaran en el chat, ¿bien? Entonces, lo que hicimos fue, o sea, lo que yo les pedí que explicaran, respondieran, perdón, estas 4 preguntas. La primera es describir con sus propias palabras los conceptos de refracción y reflexión. ¿Cómo es que yo los había respondido? Reflexión y reflexión, ambas son propiedades de las ondas que explican cómo interactúan las ondas con algún cambio de medio, y en el caso de la reflexión es que la onda rebota en la superficie que el cambio de medio, por ejemplo, si es que esa superficie es un espejo, o en este caso si no es un espejo, mi teléfono está asqueroso, si es que no es un espejo, sino que algo que puede actuar como un espejo, como por ejemplo la pantalla de mi teléfono cuando está apagado, lo que ocurre es que las ondas del teléfono, o las ondas de luz viajan desde desde alguna fuente, como por ejemplo ahí se ve el mueble donde tengo mi tele, una planta, un calendario, etcétera, y eso viaja a la superficie del teléfono, no pueden atravesar el teléfono, entonces rebotan y después viajan a algún otro lugar. Entonces la reflexión es una propiedad de las ondas que explica qué pasa cuando rebotan las ondas en un medio, mientras que la refracción explica qué es lo que ocurre cuando las ondas pueden atravesar ese medio, y explica que las ondas se desvían según cuál sea la diferencia de la rapidez entre un medio, entre la onda en un medio y otro, ¿ok? Y por lo general lo que va a ocurrir es que si la onda es más lenta en un medio, se va a pegar más a la línea normal, que es una línea perpendicular al cambio de medio, mientras que si la onda es más rápida, se va a despegar un poco de la normal. Bien, ahí ustedes, dependiendo de qué tan en profundidad iban con sus respuestas, para hacer va a evaluarse su respuesta o no. Bien. Mm, un compañero dice aquí esta definición está bien igual. El cambio de dirección de un rayo de luz u otra radiación que se produce al pasar oblicuamente de un medio a otro de distinta densidad. Sí, está bien. Vamos a ver qué tan bien está. Está tan bien que tiene la definición de un diccionario. Mira, qué curioso. Así de bien está esa definición. Cambio de dirección de un rayo de luz u otra radiación que se produce al pasar oblicuamente de un medio a otro de distinta densidad. Bien. Eso es entonces el punto número 1, explicar algunas de las propiedades de las ondas que habíamos visto ejemplificadas con la luz, pero que en realidad aplican también a todas las otras ondas, no son solamente a reflexión o refracción. Ok. Eso. Número 2, menciona los dos efectos que ocurren cuando una onda cambia de un medio a otro en la refracción, y de un ejemplo en el que este ocurre. Los dos ejemplos que ocurren cuando una onda cambia de medio es su cambio de rapidez y cambio de dirección. ¿Ok? Ustedes podrían poner, en vez de cambio de rapidez, cambio de longitud de onda, y eso también estaría bien. ¿Ok? Siempre me confundo en eso, no sé si es cambio de longitud de onda o cambio de frecuencia. Una de las cosas que por algún motivo no me puedo aprender. Bien, pero si es que ponen al menos cambio de rapidez y cambio de dirección, eso basta. Y dar un ejemplo en el que esto ocurre, en el uso de lentes, ¿ok? Uso de lentes, gafas, anteojos, lentillas, como quieran llamarle, lentes de contacto como los míos o como otros que puedan usar ustedes. Esos son ejemplos de refracción. Si es que quieren citar algo un poco más
divertido, como lo que vimos en clases, como el perro que estaba metido en el agua. Excelente, lo pueden haber hecho así también. Puede ser cambio de dirección y una reflexión. También puede ocurrir, yo creo que depende ahí del ejemplo que hayas dado, cómo lo podemos considerar, porque una onda que se refracta, por ejemplo, esta que está acá, una onda que se refracta muchas veces no se va a refractar completamente, sino que va a haber una parte de la onda que va a reflejarse también. Por ejemplo, si ustedes miran adentro de una piscina o miran a la superficie de una piscina, lo que va a ocurrir es que parte de la luz que viaje, por ejemplo, le rebota la luz del sol en la cara y esa luz entra a la piscina, parte de esa luz se va a refractar, pero perdón, parte de esa luz también va a rebotar en la superficie de la piscina. Y la piscina es un espejo, no es un espejo muy bueno, pero también parte de la luz se refleja en la piscina. Aquí su compañera dice que lo leí en el libro. Vamos a revisar. Pero sí, efectivamente pasa eso. O sea, refracción. Por mientras que tienen alguna duda con alguno de los primeros dos ítems, pueden dejarla en el chat. Entonces, sí, justamente. En la página número 12 aparece eso en el libro, así que muy bien. En la página número 12, aquí se los voy a mostrar. La refracción sucede cuando una onda viajera pasa de un medio a otro que posee diferente densidad. Producto de esto, experimenta un cambio en su velocidad y en consecuencia en su dirección, tal como se ve en el rayo de luz que ingresa del agua. Es importante señalar que siempre que hay reflexión también se produce reflexión. Excelente. Muy bien. Ya, volvemos a esto. Número 3 dice, ordena las siguientes ondas de mayor a menor longitud de onda. Tenemos 4 tipos de onda acá, microondas, rayos X, ultravioleta, infrarrojo, e indique dónde podemos encontrar o cómo podemos usar cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, de mayor a menor longitud de onda son microondas, infrarrojo, ultravioleta y rayos X. Bien, siendo las microondas de mayor longitud de onda, luego infrarrojo, luego ultravioleta y finalmente rayos X, que son los de menor longitud de onda. ¿Dónde podemos encontrar o cómo podemos usar cada una de ellas? Microondas lo podemos usar en el horno de microondas para calentar comida, una respuesta válida. Otra respuesta válida hubiera sido para observar fenómenos astronómicos, como por ejemplo el Observatorio ALMA, que son estas antenas que existen en el norte de nuestro país, observan el universo en microondas. Infrarrojo lo podemos encontrar como una expresión del calor, parte del calor que sentimos es infrarrojo, radiación infrarroja. Entonces se puede usar para mantener caliente algo, como por ejemplo las papas fritas en locales de comida rápida. Ultravioleta lo podemos encontrar en la radiación del sol, por ejemplo, y resulta dañina para la piel. O podemos también encontrarla en consultas médicas, por ejemplo, para esterilizar, no esterilizar seres vivos, sino que esterilizar materiales, o también para fijar sellantes en los dientes. Sergio Garrido aquí dice equipo de visión nocturna. Sí, el infrarrojo también se usa para visión nocturna, porque permite ver cuerpos que estén a una alta temperatura, y de hecho hay animales que cazan así. Y finalmente rayos X para las radiografías. Bien. ¿El infrarrojo puede usarse para identificar temperaturas? Sí, de hecho los termómetros inalámbricos, los que parece como si estuvieran apuntando con una pistola, usan la radiación infrarroja que emite en la cabeza, que emite el cuerpo humano para medir cuál es su temperatura, porque mide en qué parte del infrarrojo está el pic de su emisión, que eso tiene que ver con su temperatura. Sofía dice aquí esterilización del agua, comidas, ultravioletas. Claro, porque lo que hace es que es una radiación que puede ser tan intensa que afecta el ADN de organismos unicelulares, como las bacterias. Entonces puede romper o inhabilitar bacterias y virus. Bien, y finalmente tenemos este experimento que está acá. En el siguiente video de YouTube en ciertos momentos se realiza un experimento. Así que vamos a pasar a ver el video en este momento.
Vamos a ver si el video tiene subtítulos. No, no tiene buenos subtítulos. Ya. Entonces aquí vamos a hacer ejercicios, experimentos de absorción y de captura de colores. Y porque vemos algunas cosas de distintos colores. Entonces lo que dijo acá el video, y aquí les traduzco, no puedo traducir y escuchar al mismo tiempo, lamentablemente, es que la absorción ocurre cuando la estructura molecular de un objeto no permite ni que la luz se refleje, ni que la luz lo atraviese. Eh, entonces lo que ocurre es que la luz se absorbe, así como se absorbe el sonido o em, algunas otras ondas o incluso movimientos. Si es que ustedes, por ejemplo, hacen el experimento, si es que tienen algo peludito, por ejemplo, yo aquí tengo esta bufanda y ustedes le abren a la bufanda va a absorber la mayor parte de su sonido. Entonces la otra persona no le va a escuchar muy bien. ¿No se escucha el video? Sí. Lo que pasa es que está en inglés, entonces yo por lo mismo les estoy diciendo qué fue lo que pasó. Una compañera me pregunta si llegó su prueba, voy a revisar en un momento. Entonces algunos objetos como ese que es negro, absorbe toda la luz y por lo tanto se ve oscuro, refleja muy muy poquito. Otros objetos, como la mesa blanca, no absorbe ningún color y se refleja todo. Entonces la mayoría de los objetos van a absorber solamente una porción de la luz, no toda. Y ahora vamos a ver una absorción con esa linterna y algunos filtros, que hay filtros de 6 colores distintos. Entonces la luz de la linterna es blanca y contiene todos los colores del espectro. Cuando pasa la luz a través del filtro verde, solamente sobrevive la luz verde, todos los otros colores se absorben. Entonces veamos qué pasa con ese limón. Todos los colores que no son el color verde, muy parecido a ese, se absorben y solamente el color verde se refleja. Y por lo mismo vemos esa lima de ese color. Entonces, pregunto para ustedes, antes de continuar con esto, ¿qué creen que pasaría si es que la luz blanca de esta ampolleta se hace pasar por todos los filtros de luz a la vez? Fíjense que los filtros de luz eran 6, eran los 6 colores principales del arco iris: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. Esos son los 6 colores principales del arco iris. Y ahora se va a hacer pasar la luz blanca por esos 6 filtros. Acuérdense que cada filtro absorbe todos los otros colores y solamente deja pasar el color del filtro, del color del que es el filtro. Bien, aquí tengo algunas ideas. Saldría blanco, debería hacerse un solo color, saldrá blanca nuevamente. Vamos a ver qué pasa. Entonces ahí están todos los filtros pegados. Ahí tienen un poco más de tiempo para pensar. Y lo que pasa es sorprendente, no pasa ningún color. Muy bien. Porque todas, excepto el rojo, por ejemplo, son absorbidas en el primer filtro. Entonces, después del primer filtro solamente sobrevive el rojo. En el segundo filtro tenemos anaranjado, que solamente deja pasar el anaranjado y no deja pasar el rojo. Entonces, los colores mueren rápidamente y, por lo tanto, al final del último filtro no pasa ningún color. Entonces ahora viene la parte que le preguntábamos en la prueba, de qué ocurría con los láseres y con los ositos. Tenemos ositos de goma rojos y verdes y un láser rojo. Entonces el láser verde pasa a través de los osos rojos, el láser rojo, perdón, pasa a través de los osos rojos sin ningún problema, porque al ser rojo el oso no absorbe ese mismo color. Lo mismo perdón, pero al contrario, el oso al ser verde absorbe todos los colores excepto el verde, por lo tanto, ¿qué va a hacer con el color rojo? Absorberlo, y el láser no puede atravesarlo. Esa era la respuesta que yo buscaba.
Ahora al revés, el láser verde los osos verdes puede pasar sin ningún problema. Sin embargo, el láser verde en los osos rojos no les atraviesa, porque el rojo absorbe el láser verde. Esa es entonces la respuesta a la pregunta que yo les había puesto acá, que decía, explique por qué el láser verde es capaz de atravesar solo los osos verdes y el láser rojo solo los osos rojos, pero no pueden atravesar los osos de color opuesto. Bien, si es que ustedes respondieron eso, excelente. Compañero pregunta aquí, ¿podría ser porque todos los cristales juntos hacen un objeto sólido grueso? No necesariamente, tú puedes tener un bloque de hielo y la luz lo va a atravesar, tú puedes ver a través de él, no tiene nada que ver con el color que tenga, o perdón, con la solidez o el tamaño que tenga. Bien. Si se apuntara con un láser blanco, también se reflejaría. Buena pregunta. No sé si existe el láser blanco. No deberían poder existir porque el láser emite solamente en una longitud de onda muy específica y por lo tanto tiene un color muy marcado. Pero si existiera un láser blanco, lo que pasaría es que el único color que sobreviviría dentro de los osos sería el color propio que tienen. Compañero aquí dice, parece que el láser verde era un poco más potente que el rojo porque se veía más tenue el láser rojo. Sí, es verdad, el rojo es un poco más débil que el verde, pero de todas maneras no puede, el verde por ser muy potente no sobrevive dentro del oso. Bien. Joaquín dice, existen celestes, sí, existen morados también, son muy, muy bonitos. Esos son de distintas energías. Bien, esos jóvenes, esas son entonces las respuestas a la evaluación que hicimos la semana pasada, y también un repaso de lo que hicimos antes de eso, ¿ok? Cuéntenme, déjenme un mensaje en el chat cómo creen que les fue en porcentaje o en escala de 1 a 10, no sé cómo les salga más cómodo, ¿ok? Dado que no tenemos más materia nueva, la sesión de mañana nos la vamos a saltar y vamos a continuar con la clase normal del próximo jueves 23 a esta hora, ¿ok? Así que mañana ustedes terminan sus clases a las 11:40 y no vamos a tener la clase de más tardecito. Lo de mayor a menor lo hice de menor a mayor. Ah, pucha. Bueno, ahí eso va a tener una cierta penalización, pero nada muy grave, no por nada muy terrible, sino que por solamente no leer bien. Pero si de todas maneras están bien ordenadas respectivamente, no es para nada tan terrible, ¿ok? Ya, esos jóvenes, que estén muy bien, cuídense mucho, genial interactuar con ustedes nuevamente y nos vemos.